Este material fue recopilado por María Morales y Silvia Mijares, donde vamos a estar explicando la teoría de Ivan Pavlov y Edward Sondheim. Ivan Pavlov fue fisiólogo y médico ruso. Ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1904. Descubrió el condicionamiento clásico, principal obra en la década de 1920. Sus experimentos más famosos demostraron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados. Estos experimentos tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías psicológicas conductistas. Pavlov es conocido sobre todo por la formulación de la ley del reflejo condicionado, que desarrolló después de advertir que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos podía ser resultado de una actividad psíquica. Al permitir un análisis psíquico del animal, es decir, al estudiar su capacidad de diferenciar los estímulos y responder a ellos, Pavlov abrió nuevos caminos a la psicología, a la psiquiatría e inclusive a la pedagogía, ya que pudo considerarse toda forma de educación como esencialmente basada en la formación de los reflejos condicionados. Se elaboraron así teorías en que el proceso de aprendizaje y el condicionamiento eran el resultado de una multitud de reflejos condicionados a lo largo de la vida. En cuanto a la teoría de estímulo-respuesta, explica el aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Un estímulo es un acontecimiento u objeto que puede percibirse o experimentarse mediante el uso de algunos o varios de los 5 sentidos. El desarrollo de respuesta a estímulos se efectúa mediante el condicionamiento clásico. Las observaciones básicas de Pavlov eran simples. Si se ponían alimentos o ciertos ácidos diluidos en la boca de un perro hambriento, este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Este es el reflejo de salivación, pero eso no es todo. Pavlov observó que el animal también salivaba cuando la comida todavía no había llegado a la boca. La comida, simplemente vista u olida, provocaba la misma respuesta. Además, el perro salivaba igualmente ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la comida. Esto llevó a Pavlov para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Individualmente, las que había observado en sus perros no podían ser innatas o connaturales de esta clase de animal. El experimento de Pavlov consistía en tocar una campana y dar alimento a los pocos segundos, lo que se repitió por semanas con el perro hambriento. Luego, al tocar la campana solamente sin dar alimento, el perro salivó con solo el sonido. La conclusión a la que llegó Pavlov era que la salivación ante la comida es una respuesta incondicionada. La salivación tras oír la campana es una respuesta condicionada. El estímulo neutro, que era la campana, se convierte en estímulo condicionado. Este sonido es como una señal que avisa que el estímulo incondicionado, comida, está a punto de aparecer. Principios fundamentales según Pavlov. Adquisición es el proceso por el que una respuesta se incorpora al repertorio de un organismo, para lo cual basta con presentar simultáneamente un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado. Extinción es la pérdida del condicionamiento como consecuencia del reforzamiento de una respuesta. Recuperación espontánea es la aparición sin explicación alguna de una respuesta que había sido previamente extinguida. Finalmente tenemos la discriminación. Es la capacidad que adquiere el organismo para diferenciar una serie de estímulos similares. En conclusión, la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, a pesar de haber sido realizada en un perro, ha dado aportes tanto a la psicología como a la educación. El condicionamiento clásico es todavía vigente, ya que el mismo se utiliza a diario en nuestras aulas de clase e inconscientemente en nuestro diario vivir. Así, Pavlov sostiene que el aprendizaje es una forma de modificación de la conducta, lo cual tiene gran influencia en la educación tradicional, donde las conductas no deseadas pueden ser reemplazadas o eliminadas, mientras que las deseadas pueden motivarse por medio de estímulos. Ahora hablaremos de Edward Sondheim, quien fue psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje. Edward Sondheim
derivó sus investigaciones al dominio del aprendizaje, a la medida de la inteligencia y la psicología social. Su trabajo, estudiando la conducta de los animales, condujeron a la teoría del conexionismo. Se interesó por la comunicación mediante gestos inconscientes. Su contribución más importante es la formulación de la llamada ley del efecto, a partir de los estudios que realizó con gatos en cajas problemas de las que debían escapar. El conexionismo dominó en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Esta teoría hace referencia en la promoción de la adquisición de conexiones deseadas, estímulo-respuesta. Es considerado el primero en investigar los mecanismos del aprendizaje. Sostiene que el aprendizaje se logra por asociación entre las impresiones sensoriales y los impulsos a la acción. A esta relación, asociación o vínculo, le denominó conexión. Thorndike también creía que el aprendizaje suele ocurrir por ensayo y error. La forma más caracterizada de aprendizaje es por ensayo y error, lo cual implica una selección y conexión. Esta formulación la presentó en 1898 en un informe sobre el aprendizaje por ensayo y error, en el que formula la ley del efecto, lo que constituye una de las primeras regularidades descubiertas en el comportamiento de la especie animal. El ejemplo clásico de la teoría estímulo-respuesta de Thorndike considera a un gato que aprende a escapar de una caja cerrada presionando una palanca dentro de la caja. Después de muchos procesos de ensayo y error, el gato aprende a asociar la presión de la palanca, que es el estímulo, con la apertura de la puerta, la respuesta. Esta es la conexión estímulo-respuesta. Se establece porque provoca un estado satisfactorio: escapar desde la caja. El ejercicio de la ley especifica que la conexión se estableció porque el vínculo estímulo-respuesta ocurrió muchas veces, lo que es la ley del efecto, y fue premiada ley del efecto, formando así una secuencia única, ley de prontitud. Thorndike llegó a identificar varias leyes y principios básicos del aprendizaje, entre las cuales pueden señalarse la ley del ejercicio o la ley de la formación de hábitos. Alude al fortalecimiento de las conexiones estímulo-respuesta mediante la práctica, ley del uso, y el debilitamiento de las conexiones u olvido cuando la práctica se interrumpe, ley del desuso. La ley del efecto, que corresponde al fortalecimiento de sus consecuencias. Si un estímulo es seguido por una respuesta y después por un factor de satisfacción, se fortalece la conexión estímulo-respuesta. Si un estímulo es seguido por una respuesta y después por un factor perturbador, la conexión estímulo-respuesta se debilita. Esta teoría hace hincapié en la promoción de adquisición de las conexiones deseadas, estímulos-respuesta. En síntesis, podemos decir que Thorndike define el aprendizaje como la adquisición de modos de comportamiento producto de las asociaciones entre las impresiones sensoriales y los impulsos de la acción. A esta relación, asociación o vínculo, le denominó conexión.